Hola amigos. Transmisión de distribución, correa. El primer cambio de correa se prescribe después de 150.000 kilómetros o 10 años. Al principio, algunos propietarios encontraron un sensor de presión de aceite con fugas. Además, el sensor de presión de aceite a veces daba una señal sobre una caída de presión en el sistema de lubricación. Como regla general, este evento estuvo asociado con una fuga del propio sensor. Es de destacar que se registraron un par de casos de combustión espontánea en el compartimento del motor. Presumiblemente, el culpable del incidente fue un sensor de envenenamiento. El aceite derramado se encendió. En cualquier caso, este fue el veredicto de los representantes del centro de servicio autorizado de Chevrolet. Con el tiempo, el termostato también empezó a tener fugas. Reemplazar la junta no siempre resolvió el problema. A veces era necesario reemplazar la carcasa. Además, es posible que haya fallado el elemento calefactor del termostato o el sensor de temperatura del refrigerante. También se produjeron fugas de anticongelante debido a una grieta en el tanque de expansión. Después de 100-150.000 kilómetros, las juntas del intercambiador de calor fallaron. Como resultado, el aceite entró en el sistema de enfriamiento o fue expulsado. Los propietarios también tuvieron que reemplazar un módulo de encendido averiado. Algunos propietarios de Chevrolet Orlando notaron un comportamiento no estándar en la velocidad del motor durante el calentamiento. Flotaban y no caían uniformemente, como es habitual. Pero esto es solo una característica específica de este motor y no significa que no funcione correctamente. A veces había un fallo en el indicador de nivel de combustible o sensor. Las lecturas se pusieron a cero, a pesar de la presencia de gasolina en el tanque. Después de un breve periodo de tiempo o de apagar el encendido, se reanudó la visualización correcta. El motor estaba asociado a una transmisión manual de 5 velocidades o a una automática de 6 velocidades. No hay comentarios sobre la mecánica, pero se han observado varios casos recurrentes. Fallo del pedal del embrague por problemas con el accionamiento hidráulico del embrague y rotura del muelle de retorno del pedal. El embrague suele durar más de 150.000 kilómetros. Los compradores de Chevrolet Orlando de vez en cuando se quejaban del mal funcionamiento de la transmisión automática. Había tirones barras sacudidas durante los turnos 1-2-3 y después de detenerse. Los comerciantes se encogieron de hombros. Pero los centros de servicio involucrados en el ajuste de chips no se quedaron dormidos y ofrecieron diferentes firmware para el motor, suavizando el incómodo funcionamiento de la caja. Independientemente del tipo de caja de cambios, después de 70-120.000 kilómetros las juntas del eje pueden volverse mocosas. Mucha gente nota el funcionamiento bastante ruidoso de la suspensión. Los ruidos extraños provenientes de la parte trasera pueden deberse al ruido metálico de la funda de plástico del amortiguador. A veces también contribuyen los golpes de las pinzas de freno, normalmente las delanteras. Los amortiguadores suelen recorrer entre 100 y 150.000 kilómetros. Los silenciosos de las palancas delanteras y de la viga trasera duran lo mismo. Después de 80-120.000 kilómetros, los cables del freno de mano a veces se agrian. La pintura de la carrocería del Chevrolet Orlando no es particularmente duradera, lo cual es tradicional en los automóviles modernos. Pronto aparecen astillas. El cromo tampoco resiste mucho tiempo a las influencias externas. El revestimiento del radiador y la tira de la puerta del maletero se hinchan. A veces falla el botón para abrir la quinta puerta. Se produce empañamiento de las ópticas delanteras y traseras. Con el plegado y despliegue frecuente, los espejos laterales de varios vehículos se han alineado libremente. La razón es la deformación de la arandela de seguridad suave y el pestillo que se sale. Las gotas de la lámpara del techo en invierno no son infrecuentes. Este fenómeno es típico de muchos coches modernos. La razón es la formación de condensación en el espacio entre el techo y la tapicería del techo. Se trata pegando el techo con material aislante térmico y acústico. El plástico del interior del Orlando se raya con facilidad y al cabo de un rato empieza a crujir. Un golpeteo en la parte trasera puede deberse a una rueda de repuesto floja. Algunos propietarios de Orlando notaron un fallo en el sistema de aire acondicionado. La compuerta de recirculación de aire se atascó en la posición cerrada. Menos comunes fueron las heladas climáticas. La temperatura establecida no cambió cuando se giró la perilla del regulador o la indicación de temperatura desapareció. La funcionalidad del sistema se restableció por sí sola después de un tiempo. Sin embargo, después de 100-150.000 kilómetros, todavía era necesario reparar los amortiguadores de plástico rotos del calentador. Sin embargo, para llegar al calentador, debes quitar completamente el panel frontal. También hubo casos de error 95, mal funcionamiento del airbag y fallo del sensor de aparcamiento. Con la edad, el asiento del conductor con calefacción falla.
Después de 100.000 kilómetros, el brazo del limpiaparabrisas del lado del conductor a veces dejaba de moverse. La razón es una articulación rota. Afortunadamente, el defecto se puede solucionar fácilmente. Si conoce otros fallos de funcionamiento del modelo, asegúrese de escribir sobre ello.